en YouTube porque nuestra idea con esto es poder bendecir al resto de estudiantes, al resto de comunidad, pero también a la iglesia en general que pueda nutrirse con estas reflexiones. Entonces, grabaremos para quienes no puedan estar presentes, pero para quienes están presentes, les animamos a todos los que les sea posible encender sus cámaras, porque como lo sugeríamos en las invitaciones, la idea es que sea como un conversatorio. El profe Oscar García nos ha sugerido la lectura del capítulo 4 de su libro, entonces podemos hacer preguntas alrededor de esto, profundizar quizás en este tema que trae para nosotros. Así que invito a todos los que puedan a mantener sus cámaras encendidas. Con eso también, en medio de estar en diferentes países, podemos cultivar la comunidad y volver a vernos entre los que somos compañeros de Fuller, y conocernos también con los compañeros de la FUSBC que hacen parte de este proyecto también. Entonces, a los que puedan encender sus cámaras, sería muy bueno que lo hagan, y bueno, compartiremos la grabación con quienes no puedan estar presentes. Creo que la metodología que tendríamos sería inicialmente una ponencia, unos minutos de alguna reflexión que traiga para nosotros el profesor Oscar García Johnson, y alrededor de esta reflexión y de la lectura del capítulo que nos ha propuesto también, profundizaríamos en algunas conversaciones de acuerdo a los intereses que cada uno tenemos en medio de nuestros contextos. Entonces, bueno, cedo la palabra al profesor Oscar García Johnson para que nos dirija en esta ponencia. Bueno, muchas gracias a todas, ¿verdad? Y a todos los que estamos en esta pantalla, todos los que nos verán próximamente. Ahora estamos hablando de un tiempo donde es como las mejores novelas, ¿no? Anacrónicas. O sea, hablamos de aquí, de repente las podemos ver en cualquier tiempo y aún así significan algo con esto de las grabaciones en el contexto virtual. Pues Oscar García Johnson, mi nombre completo es Oscar Alberto García Johnson, pero aquí cuando emigré de los Estados Unidos, perdón, de Honduras, mi país natal, a los Estados Unidos, tuve que hacer una serie de cambios. En mi país siempre fui conocido por Oscar Alberto García Johnson. O sea, no fue que me puse el Johnson al emigrar a los Estados Unidos, quizás como otras personas. No, yo venía así. Mi mamá apellido es Johnson y mi papá García. En América Latina, en muchos países utilizamos los dos apellidos, madre y padre. Entonces, cuando vine a los Estados Unidos, me quitaron a mi mamá, o sea, me quitaron el apellido de mi mamá y me dejaron con Oscar García. Después, más adelante, dije yo, bueno, no, me parece que no solo mi mamá se enoja, sino que es justo tenerla a ella, porque es la herencia. Entonces tuve que, como solo me aceptaban 3 nombres, tuve que cortar el nombre de en medio y quedarme como Oscar García Johnson. Y yo lo utilizo con una, ¿cómo se dice esto? Como un guión en medio, hyphen le llaman aquí. Y la razón que yo lo use así es porque algunos sistemas, algunos softwares aquí en los Estados Unidos, cuando estaban separados no me lo aceptaban. O sea, no es el caso de algunas personas que utilizan el hyphen porque adoptan el apellido de su esposa o de su esposo en la familia para que los dos tengan los mismos apellidos. Oye, estoy haciendo toda esta explicación solamente para ilustrarles lo complejo que es llamarse como uno se llama en un país diferente. Solo por eso. O sea, que hay toda una dinámica de renombramiento y hasta cierto punto yo diría de reexistencia que se da cuando uno viaja. Y eso se da a partir del hecho de que los lugares a partir de 1492 han sido mucho más fijos, centrales, protegidos. O sea, nos hemos movido de las tierras a los territorios de una manera bien fuerte.
Y en el contexto de América Latina y el Caribe, principalmente América Latina, a partir del siglo XIX, cuando comienzan la independencia política, es que nosotros nos transformamos de una colonia a una república, que como yo digo en mi libro, capítulo 1, yo vivo en una república que nunca ha sido pública. En fin, digo todo esto porque de repente antes la movilización era un poco menos controlada y había, por un lado, la desventaja de que nadie lo conocía a uno y era difícil ser conocido porque no tenía muchos documentos. Estoy hablando antes, en la época premoderna, antes de la gran globalización de la conquista y todo esto, cuando en primer lugar no se viajaban a muchos lugares, eran distancias cortas. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar cuántos kilómetros viajó Jesús de Nazaret. Alguien lo hizo, a mí se me olvidó, pero él leí en algún lugar que claramente él no pasó los 100 kilómetros en términos de viajes. Entonces, imagínense que el Hijo de Dios no viajó más de 100 kilómetros a la redonda. Se tiene que verificar ese dato, creo que inclusive menos, pero impactó a todo el mundo. Porque viaja en las conciencias, en los corazones y en los cuerpos de aquellos que se obsesionaron con la idea de que Jesús ha resucitado. Cristo saneste, alethos saneste. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La manera en cómo se saludaban en las primeras décadas. Y eso causó un movimiento tal que las persecuciones, o sea, la historia del cristianismo comienza no con una empresa misionera, de una iglesia organizada. Vamos a ir a evangelizar los países no conocidos. La ventana, qué sé yo, 625. O sea, así no comienza la misión. Yo no estoy criticando eso. Ahora tenemos que tener estrategias, porque como dije yo, los espacios han sido organizados de maneras que son diferentes. O sea, hay personas, poderes, hay sociedades, hay mentalidades que se han apoderado de espacios. Entonces ahora, para uno entrar, ahora uno tiene que trabajar cómo entro, con qué pasaporte, cómo me presento, qué me quito, qué me añado. O sea, que lo que estoy tratando de decir es que hay todo un flujo que ha cambiado desde el origen de lo que nosotros podríamos llamar la fe cristiana, la comunidad cristiana, el testimonio cristiano, hasta lo que hoy nosotros podríamos llamar iglesia cristiana, identidad cristiana, cristianismo, y los lugares que eran muy importantes. Por eso se llamaba Jesús de Nazaret. El lugar era muy interesante. Pasó de ser, pasó de ser importante el lugar, porque ahora nos movimos de la tierra, de la comunidad, a la letra. Y ahora lo más importante es la doctrina. No es tanto Jesús de Nazaret, es la cristología. No es tanto las buenas nuevas, sino es la hermenéutica. No es tanto la comunidad mesiánica del Espíritu, es la eclesiología. No es tanto, vea usted, los seguidores del camino, es el pastor, el obispo. En fin, lo que estoy tratando de decir es que ha habido una serie de cambios que nos han venido a afectar al punto de que nuestros nombres, nuestras identidades, lo que somos, hacemos y pensamos,
es parte de un proceso. Yo no quisiera entrar en este momento con una frase tan fuerte, pero yo le he llamado a ese proceso un proceso de caricaturización. Hemos caricaturizado a Dios, hemos usurpado la identidad de Dios, hemos creado documentos falsos y nos hemos presentado y toma toda una relación seria y dinámica con Dios, su espíritu, con la iglesia y con los no creyentes del mundo para darnos cuenta de cuál es realmente nuestra identidad, nuestra vocación en ese contexto de contestatario, ¿no? El contexto contestatario, donde podemos dar lo que podríamos llamar una presentación auténtica, honesta, profunda de lo que es el efecto del evangelio en nuestra vida y lo que ofrece a nuestra comunidad. He dejado ciertas cosas en el aire que me gustaría recuperar y hay un texto bíblico que ilustra todo esto, o sea, que me ha estado moviendo últimamente, o sea, quiero llegar ahí. Pero yo comencé cómo mi nombre cambia, cómo he tenido que trabajar con los sistemas jurídicos del país donde hoy vivo, y cómo esto hasta cierto punto es el producto de toda una evolución desde 1492, cuando se empiezan a crear los espacios coloniales, los tiempos coloniales, y después las repúblicas, las naciones-estado, y después las leyes internacionales y todo lo demás, y cómo, ¿verdad? Eso nos va afectando y creando en lo que es, antes éramos miembros de un clan, miembros de una iglesia, pero no éramos parte de esa iglesia en una manera casi tribal. Ahora somos ciudadanos, ahora tenemos membres, afiliación en una iglesia. O sea, hay cosas que cambian dramáticamente. En todo esto tenemos nosotros que notar de que el dar un testimonio cristiano hoy en día, que de hecho se da constantemente, el hecho que estemos hablando de ciertas fallas estructurales y en cómo nuestro mundo ha sido hasta cierto punto reorganizado, no significa que no haya testimonio cristiano. Hay testimonio cristiano inclusive fuera de la iglesia organizada. Hay personas que como ese otro discípulo, el discípulo incógnito, están dando testimonio cristiano, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquella porción bíblica donde llegan la comunidad apostólica donde Jesús y le dicen, mira, ahí anda uno echando fuera demonios y sanando? Pero se lo impedimos, le dijimos que no lo hiciera, y Jesucristo le dice, no se lo impidáis. Okay, no lo dice el texto, pero ahí me parece que hubo una bronca. Ahí hubo un momento de choque, decir, un momentito, o somos nosotros los escogidos de Israel, o somos nosotros, tú sabes, los apóstoles, o hemos dejado casa, y me imagino que hubo un poquito de reclamo. El punto es que en el registro no se nos registran las relaciones y los intercambios. Lo que no se nos registra es la idea. Está escrito en koiné, por el amor de Dios. Y en el koiné es el lenguaje helénico. El lenguaje helénico no le interesan las emociones. Lo que les interesa, hay que trabajar mucho en el lenguaje para registrar las emociones. Lo que les interesa son las ideas griegas, ¿no? O sea, es muy griego, greco. Entonces, en ese sentido, lo que Jesús les dice, bueno, no se lo impidáis porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Ese estar con nosotros sin la afiliación oficial me parece a mí un paradigma interesante. Y yo creo que eso ha continuado siempre. Siempre ha habido los que han sido reconocidos en este testimonio cristiano y los que no han sido reconocidos en este testimonio cristiano. O sea, la iglesia, nosotros los creyentes, no podemos llegar a pensar que solamente nosotros somos los que damos el testimonio cristiano. No, hay muchas voces, muchas comunidades que están dando testimonio cristiano y nosotros tenemos dos opciones.
o los reconocemos, o sea, aprendemos a verlos, a incluirlos, a visibilizarlos, a reconocerlos, o decimos, no, no son parte de nosotros, por lo tanto, no tiene nada que ver con el cristianismo. Acuérdese que cuando Cristo habla, Cristo está hablando antes del cristianismo. No había nacido el cristianismo. Cristo existe antes del cristianismo, de hecho. Ustedes saben, la palabra va a venir después como una elaboración de los seguidores de Jesús. Entonces, ese Cristo antes del cristianismo nos enseña que su testimonio existe dentro y fuera de las estructuras. Y eso es algo que yo creo que es importante reconocer. Y por eso, en este libro, Teología del Nuevo Mundo, lo propongo como un método de reconocimiento de la revelación y de la obra de Dios en los bordes, en las periferias de las estructuras y más allá. Yo creo que hay muy buen material que habla de lo que está dentro de la estructura. Como dije yo, teologías, antropologías teológicas, cristologías, hermenéuticas, homiléticas, escatología. Hay mucho trabajo que se ha hecho por casi 1700 años, si contamos desde los padres, madres de la iglesia, hasta nuestro tiempo, que se han enfocado en lo que es esa estructura, ese centro, y han hablado. Pero hay muy poco trabajo, y sí hay, pero hay muy poco trabajo que habla de esos bordes, de esas periferias, de ese testimonio que se da por esos otros y otras. Que Jesús reconoce como con nosotros, válido y con fuerza y con manifestación del Espíritu. Porque están habiendo sanidades y están habiendo liberaciones. No se puede denegar eso. Pienso, por ejemplo, en las mujeres en la historia cristiana, como las mujeres han sido parte de esos otros, que no han sido contados en el centro de la historia cristiana, y sin embargo han hecho el gran trabajo del testimonio cristiano, de la lideranza y de todo lo demás. Pudiéramos hablar de los niños y niñas, pudiéramos hablar de las minorías, lo que se conocen, étnicas, culturales. Podríamos hablar de personas con ciertas capacidades otras, que nosotros les podemos llamar en ciertos contextos personas con discapacidades. Yo no creo que exista una persona discapacitada. El término en sí es un poco complejo, pero hay personas que sí, no tienen la misma capacidad que yo, igual que yo no tengo ciertas capacidades, pero tienen otras capacidades y también tienen formas también de dar testimonio cristiano. Si es que yo logro encontrar las formas en que esta expresión humana, con dolencias por un lado, puede también reflejar virtudes por otro lado. Ese es parte del nuevo mundo que yo propongo. Y el texto que me gustaría a mí dejarles, porque voy a terminar, yo solo estoy abriendo espacios aquí. Yo no estoy dándoles lo que podríamos llamar una ponencia coherente del punto A hasta el Z. Sí puedo hacer eso, lo he hecho por mucho tiempo, pero lo que me interesa es abrir espacios, provocar preguntas y darles las oportunidades en todo lo que he dicho de que diferentes personas aquí y las que van a ver esto puedan conectarse y hacerse preguntas que muchas veces no nos hacemos porque estamos entretenidos tratando de hacer funcionar la maquinaria que en la que hemos nosotros nacido, ¿no? Y casi parece que estoy hablando de la película Matrix aquí, pero en parte sí, en parte no. En fin. El texto que ilumina esto que acabo de decir es ese texto en Hebreos 12 que dice, por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigo, sacudamos
todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y culmina la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcan faltos de ánimo. Y cuando yo escucho en estos momentos de mi vida la palabra teniendo a nuestro alrededor, dice otra versión, tan grande nube de testigos, en este contexto judío helénico, porque hebreo es helénico y judío, ¿no? Greco-judío. El contexto de la comunidad no está reducido al aquí y a la hora y a las condiciones biológicas. Cuando se hablen gran nube de testigos, se está hablando de personas que han dado testimonio de Dios. Y bueno, en el libro de Hebreos acabamos de pasar el capítulo 11, ¿no? Si ustedes recordarán. Y en el capítulo 11, Abraham está vivo. Sara está viva. O sea, están vivos todos esos porque han dado el testimonio vivo de personas vivas. Dios de Abraham. Dios es de vivos. Por lo tanto, esta idea de que los muertos están muertos es un poco moderna, un poco complicada. Los muertos que han vivido siempre en la vida de Dios están vivos y sus voces continúan estando vivas. Sus cuerpos físicos han sufrido grandes transformaciones, ya no están en sus cuerpos físicos, pero sus vidas continúan vivas. O sea, esta gran nube de testigos está hablando de personas y comunidades del pasado, de personas y comunidades del presente y de personas y comunidades del futuro. Los que están vestidos de blanco en el Apocalipsis, entregando sus coronas, orando, de toda nación, de toda lengua, de toda etnia. Esa comunidad futura, presente y pasada son esa gran nube de testigos que están junto con nosotros interactuando. Mi propuesta es, ¿será que también nuestra teología puede ser una teología entre tiempos, entre comunidades, entre espacios? Si ustedes quieren utilizar una palabra más, quizás nuestra teología tiene que ser más interestelar en ese sentido de la palabra. Me estoy refiriendo a otra película ahora, que habita en espacios un poco más complejos, donde el ojo humano no puede detectar, donde la mente atrapada por el tiempo, espacio, materia moderna a partir de Descartes, todavía no tiene ese sentido de dimensionalidad, quizás un poco más dinámica, quizás una dimensionalidad cuántica y postcuántica que nos puede ayudar a entender las múltiples posibilidades de existencia que nosotros tenemos en la fe. Ojalá nuestra fe no sea una fe del siglo XIX o una fe de la época premoderna. Ojalá nuestra fe también sea una fe como la mente de Cristo, siempre contemporánea. Porque si Jesús nos dejó su mente, quiere decir que su mente sigue pensando. No es un cerebro que tenemos nosotros inerte en un laboratorio. Su mente sigue pensando. ¿Y dónde piensa si no es a través de nosotros? En fin, ahí lo dejé para que podamos interactuar. Y por eso es que yo pienso que ante esta gran nube de testigos, toda comunidad,
que se encuentra territorializada, en el caso nuestro, en las Américas, en América Latina, el Caribe, en la diáspora, hemos sido territorializados, está bien. Ahora, en este territorio, tenemos que dar nosotros cuentas de nuestra fe. Tenemos que dejar el rastro que debe ser reconocido, ojalá y por nosotros mismos, pero también por otras personas que están alrededor del mundo y que nos van a ver desde el futuro y que nos están viendo desde el pasado. En fin, ahí lo dejo para preguntas y respuestas. Ok, muchísimas gracias por esta reflexión tan apasionante acerca de poder reconocer todo el trabajo y el camino que ya se ha recorrido frente a discusiones, reflexiones teológicas dentro de las estructuras, pero esa necesidad que todavía hay de estas reflexiones más allá de las estructuras, en estas comunidades que nos ha descrito como en la periferia, ¿sí? Y que nos ha ayudado a aterrizar con algunos ejemplos. Entonces, abrimos el espacio para preguntas, es parte de lo enriquecedor de estos espacios que no solamente tenemos ponentes invitados, sino justamente esta oportunidad de conversar y de profundizar en estas propuestas que ellos nos traen, sea a partir de esta reflexión que ha empezado a traernos el profesor Oscar García Johnson o del capítulo 4 de su libro también. Entonces podemos ir como levantando la mano y vamos cediendo el uso de la palabra para presentar las preguntas. Una pregunta que me surgió o una primera pregunta que me surgió dentro de la lectura de este capítulo 4, donde analizando esta situación en América Latina, describía que la teología o hacer teología era esencial dentro de este contexto latinoamericano, pero que esto ocurría más de forma oral y espontánea que de forma disciplinaria y escrita. Y justamente ayer estaba hablando con una coordinadora de un instituto en la FUSBC y reflexionábamos acerca de nuestros estudiantes y de lo que ha costado y lo que cuesta todavía enseñar toda esta rigurosidad metodológica de escritura, de la estructura de un ensayo, de una introducción, una tesis, argumentos, conclusión, y teníamos varias conversaciones frente a esto. Y sin duda alguna que uno de los áreas de desempeño más frecuente es la parte oral, porque la mayoría serán maestros de niños o pastores, líderes. Entonces, pensando un poco en la necesidad o no de esta área de desempeño escrito, pero una de las preguntas que me surgían frente a esta forma más oral y espontánea que es frecuente en América Latina es cómo de alguna manera incentivar la parte escrita que es necesaria y la describe usted más adelante hablando de la necesidad de escribir y de proponer teología sistemática, por ejemplo, desde América Latina, pero cómo incentivar esta forma oral y espontánea sin que implique que será una forma que carece de reflexión, porque al escribir nos sentamos de alguna manera en un diálogo con autores que traemos a nuestra conversación, en nuestros ensayos, en nuestros escritos, y nos ponemos a pensar y a repensar, quizás a borrar lo que estamos escribiendo. Pero tal vez al hacer teología de una forma muy oral y espontánea, se corren algunos riesgos de esa falta de reflexión. Entonces, ¿cómo ponderar o equilibrar un poco esto? Bueno, yo creo que esa es una pregunta así como de esas preguntas millonarias, ¿no? Cuando te escuchaba, Daniel, pensaba en el método de educación popular freiriano de Pablo Freire y sus diferentes y, evocaciones, o sea, cambios y todo lo demás.
También vino a mi mente los primeros cronistas indígenas en la época del siglo XVI, Guamán Poma de Ayala y otros más, hubieron 2, 3 más, el mismo Garcilaso de la Vega, que fue toda una, tú sabes, un fenómeno no solo en la Nueva España, del Nuevo Mundo, sino también en el Viejo Mundo allá, ¿no? Yo pienso que todo comienza con las imaginaciones. Imaginaciones. Cuando nosotros podemos liberar la mente, y cuando yo estoy hablando de liberar la mente, yo quiero ubicarme aquí. Estoy hablando en el contexto nuestro americano, o sea, en el contexto en el que Martí habla de nuestra América, en el contexto nuestro, en el contexto en el cual, nuestra América es ese contexto. Posiblemente en un futuro podemos leer ese ensayo de él, Nuestra América, y podemos discutir lo que es muy, muy bueno, 1891, pero no ha sido agotado para poder entender lo que estamos hablando aquí. De que ese Nuestra América es precisamente ese espacio donde nuestra imaginación tiene letras, pero letras diferentes. Son letras que nos energizan a hablar y a dar historias. Son letras que nos hacen sentir constantemente. Bueno, era un poco más conocido como poeta que como periodista y filósofo, pero era filósofo. De hecho, Nuestra América es un ensayo, no es una poesía, pero él es conocidísimo por sus poesías, José Martí. Entonces yo pienso que en este contexto tenemos que recuperar nuestras imaginaciones. Y hay diferentes tipos de imaginaciones. Pero toda imaginación que es nuestra va a hablar de nosotros y de lo que ocurre en nosotros y de los problemas nuestros y de las soluciones que debemos de traer y de las luchas que tenemos y de los futuros que queremos crear y de las personas que vienen de otros lados y están con nosotros y nos ayudan a pensar más allá de nosotros. Lo que estoy tratando de decir, Daniel, es que nosotros hemos estado hablando de otros siempre. Hemos estado pensando otros pensamientos y hemos estado contestando preguntas de otros lugares. Y eso ha sido el proceso educativo. De hecho, eso es parte de la gran colonización. El gran propósito de la colonización es el desarraigo. O sea, las misiones civilizatorias del siglo XVI y XVII, en la época del régimen colonial, tenían un objetivo. Es ayudar a que los indígenas se desprendieran de sus artefactos culturales, de sus lenguajes jeroglíficos, de sus costumbres, en la manera en que se separaran, podían entonces entrar en los imaginarios castellanos. Eso se llama la castellanización. En esa castellanización, lo que se hace, se convierte la mente, los cuerpos y las vidas de los súbditos. Se suponía que en la castellanización venía el evangelio. Algunos hasta podían pensar que el evangelio era castellanizado. Pero en todo eso lo que está ocurriendo realmente, en ese desprendimiento, se están generando, se están creando otras identidades y se están negando espacios propios en donde se empiezan a crear nuevas preguntas de otros lugares y de otras gentes, hasta transformar el espacio que siempre ha sido nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, en algo completamente ajeno. O sea, es donde nos encontramos fuera de nuestra tierra, viviendo en el mismo territorio.
Eso es en el caso de las comunidades, de las culturas originarias. En el caso de los africanos, fue un caso mucho más dramático porque fueron extraídos, fueron esclavizados del occidente de África y traídos fuera de la tierra hasta este lugar, a un lugar, bueno, Europa y sobre todo América, como el sustituto de la maquinaria indígena, el carbón que ha de nutrir la maquinaria del desarrollo de la economía colonial, que luego iba a ser transferida en extracción por completa a Europa y que, bueno, interesante, España y Portugal fueron, ellos no fueron los receptores, ellos fueron los conductos. Todo ese dinero pasó por España y por Portugal y llegó a otro lugar, a los bancos de Bélgica, para llegar a Inglaterra, a Francia, a Holanda. Ni se quedó ahí. Esta es la gran ironía de todo eso. Se va creando lo que vamos a llamar después la ilustración. Entonces, cuando se dice que la ilustración y de todo lo que ocurre en Europa esa es la gran culminación de la ciencia, la historia, la educación, la cultura, el arte, porque algo está ocurriendo en Europa. O sea, esta gente iluminada está creando algo que es la cúspide de la humanidad para todo el mundo. Muchas veces se obvia el hecho de que todo eso fue costeado por África, mano de obra, había Yala, América, ¿no? Minerales y mano de obra, y el 80 al 90% de las maquinarias que utilizaron para esa famosa revolución industrial vinieron de China. Entonces, no estamos desmeritando el genio europeo bajo ninguna circunstancia. Lo que estamos diciendo es que eso que se llamó Europa, que eran alrededor de 5 o 6 países, eso es todo, los restos no estaban incluidos, Europa Occidental, nunca ocurre como un acto individual y de la mente de unos brillantes, siempre es en base a un gran intercambio. Y muchas veces ese intercambio es un grupo logra surgir a costa de que otros grupos tienen que pasar por procesos no tan, utilizando la palabra, ¿verdad?, civilizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estoy tratando de decir es que por muchas décadas, América pensó, trabajó y vivió para los proyectos de Europa, luego de los Estados Unidos. Lo mismo podríamos hablar de África. Y últimamente estamos hablando del Medio Oriente. O sea, Asia sufre algo parecido. Entonces, aquí no es de echarle la culpa a una región. Mi método no es echarle la culpa a una región. El problema siempre es el sistema global inaugurado y permitido. No hubiera ocurrido absolutamente nada de lo que ha ocurrido en nuestras tierras latinoamericanas si no hubieran habido locales que hubieran invitado, recibido y empeorado las situaciones coloniales a partir de los años 1800. O sea, nosotros, el criollismo que existió en nuestros países, sustituyó el colonialismo. Y hasta el día de hoy hay países en América Latina que todavía mantienen la línea de los presidentes, todavía vienen del linaje criollo. Entonces, yo creo que aquí se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero que tenemos que soltar es las imaginaciones. Hay que liberar las imaginaciones. El problema es que cuando nosotros liberamos las imaginaciones, vienen los problemas. Porque cuando las imaginaciones de nuestros pueblos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes comienzan las revoluciones. Y las revoluciones tienden a culpar a los sistemas. Entonces, la pregunta para mí hoy es, ¿cómo generar otro tipo de revoluciones que van más allá de las armas? Ya las armas
están distribuidas. Sabe quién tiene dinero y quién tiene armas, y por lo tanto van a haber genocidios enteros si tenemos una revolución armada. Pero ¿qué tal si podemos pensar en una revolución cultural, en una revolución generacional, en una revolución educativa, en una revolución religiosa, en una revolución tecnológica donde el concepto de sentipensar anida todos nuestros sueños? Ese sentipensamiento donde no se separa el pensamiento del corazón, que aprendemos muy bien en las comunidades indígenas, y que nos permite unir lo moderno con lo antiguo, lo occidental inclusive con lo indígena. En esa dirección es donde va mi pensamiento de transoccidentalidad, donde nos desprendemos de las lógicas coloniales que nos roban el derecho, el deseo y la opción de pensar por nosotros mismas, por nosotras mismas. Pero a la vez se da la libertad de escoger instrumentos y recursos de cualquier parte del mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos, que nos van a ayudar a nuestra propia emancipación, no emancipación humana, yo no creo en la emancipación, estamos hablando de emancipación política y todo lo demás. Nosotros somos seres humanos completos, no necesitamos humanizarnos, lo que necesitamos es mejorar nuestra forma de ser humanos, pero no nuestra humanidad como tal. En fin. Vi una mano por ahí que creo que, no sé si se cansó de tenerla hacia arriba, y disculpe. Perdón, era mi mano. Soy la culpable de la mano levantada. Saludos, No. profesor. Saludos, compañeros. No, solo que tengo que salir rapidito a recoger a mi niño, pero voy a estar escuchando. Claro que sí. Solo tenía una pregunta y si no le importa contestármela. Leía en el documento que nos envió acerca de... Es que destetan muchas preguntas porque el concepto es bien clave. El concepto es, vamos a hacer teología desde nuestro entorno, vamos a hacernos las preguntas que tenemos en vez de estar recibiendo respuestas a problemas que no tenemos. Pero al mismo tiempo, usted hace como un llamado a teologizar. Y como que mi primera pregunta es, dentro de nuestro contexto, ¿qué es teologizar? Porque usted también menciona a Saldívar y dice, él hace como un todólogo, usa la palabra todólogo. Eso es teologizar para nosotros, hacer un poquito de todo, y desde haciendo todo, estar pensando en lo que Dios nos está diciendo, en eso todo que hacemos, porque como usted dice, para muchos sectores, sí, teologizar, sentarte, como dice Daniel, a escribir y a pensar, va a ser un lujo, pero estás pensando todo el tiempo y a veces nada más no tienes ese momento de ponerlo en el lenguaje que a otros les gustaría escucharlo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es teologizar? Si realmente es todo lo que hacemos, o teologizar en todo, o pensar acerca de nuestros problemas y tratar de buscar qué es lo que Dios nos está hablando en medio de nuestros problemas, si eso es teologizar o es mucho más amplio, y si estamos tratando de ganarnos el respeto de un pensamiento teológico global, tendríamos que entrar en el mismo entorno, con el mismo lenguaje, bajo las mismas reglas, o estamos desprendiéndonos de esa lucha y decir, no quiero entrar en ese terreno de una lucha global por un renombre académico o sí, teológico, o esto es como se ve la teología en todas partes y en la teología en un futuro. Lo pienso también como pentecostal, de que la teología pentecostal no siempre ha sido muy respetada y no tiene como un grado de a lo mejor de mucha recepción. A lo mejor en los últimos años ha ganado un poquito más de terreno, pero también he visto cómo algunos
pensadores pentecostales de pronto tratan de ganar un lugar y se olvidan de lo que nos hace únicos. Entonces, no sé, es como que muchas ideas dándole vueltas. Como usted dice, su escrito genera muchas ideas, muchas preguntas, y muchas gracias por eso. Pero todas buenas, Nancy. O sea, tú has hablado, ahora te estaba escuchando, y tú estás hablando de 500 años mínimo de luchas. O sea, todo esto que estás hablando, dicho sea de paso, alguien que posiblemente lo has leído, pero que creo que puede ayudarte a contestar esto aún mejor que yo, es Enrique Dussel. Enrique Dussel, filósofo, historiador y teólogo. Dejó la teología un poco, pero él fue uno de los generadores de la filosofía de la liberación, en donde él es un historiador de ideas, donde él habla de... Y la pregunta es, ¿existe filosofía en América Latina? Es una de las grandes preguntas, parte de lo que tú estás hablando, parte de lo que yo estoy hablando. Claramente, él me ha influenciado. Y bueno, él se mete en una discusión un poco más técnica. Lo que yo estoy tratando de responder en Teología del Nuevo Mundo es que sí existe teología. Existen muchas formas teológicas, pero ni todas las formas teológicas. Todo lo que tú mencionaste son formas teológicas. Por ejemplo, la todología es una manera de poder responder a las urgencias de la vida. De una vida que no está que no tiene compartimientos. O sea, vamos a pensar de la cristología por aquí y vamos a pensar de la neumatología por acá. Gracias a Dios, últimamente ha habido un fuerte rechazo a esa bifurcación donde dice, lo que sea que Jesús era en el espíritu, por lo tanto tenemos que hablar de una neumatología cristológica. O sea, no hay tal cosa como una cristología sin neumatología, ni una neumatología sin cristología. Entonces, en ese sentido, se empiezan a unir y se empiezan a tejer. Entonces, en fin, lo que quiero decir es que cuando yo, y eso si ustedes leen el libro entero, yo argumento por una teología desde la vida, que responde a los asuntos de la vida y que sirve para vivir. Entonces, para mí, hacer teología, puesto que Dios es un Dios omnipresente y está en todos los aspectos, y Dios informa todas las decisiones y todas las cosas que nos circundan, hacer teología implica reconocer a Dios en todas las esferas de nuestra vida. Y si somos nosotros seguidores de este Dios, significa pensar y responder con una competencia teológica en todos los espacios de la vida. Entonces, lo que podríamos llamar una teología básica. De ahí pudiéramos hablar de algo más elaborado, una teología básica que tiene implicaciones éticas o públicas, una teología básica que tiene implicaciones. Pero yo pienso que es esa vida, en ese sentido creo que Moltmann está correcto, Jürgen Moltmann, cuando habla, él elabora eso, me parece mejor que yo, pero yo concuerdo que la vida es el estrato más inmediato de la teología, y porque Dios está ahí, y ahí donde está Dios, si nosotros lo podemos reconocer, podemos teologar. Si no lo podemos reconocer, no podemos teologar. Entonces, la teología es ese acto de respuesta, en este caso soy bien barthiano, Karl Barth, la teología es algo que hacemos los seres humanos. Dios no hace teología, lo que hacemos somos nosotros, ¿no? Es un acto de respuesta ante la presencia de este Dios que nosotros reconocemos como un ser
al cual le rendimos honra, tributo, honor, devoción, obediencia, amor. Bueno, podemos poner todas las virtudes que nosotros querramos. Y todo eso lo hacemos pensando, sintiendo, obrando, relacionándonos. Entonces, la competencia teológica tiene que ver esencialmente, diría yo, ahora que me lo preguntan así, con el primer acto de reconocer la presencia y contenido de Dios en todos los espacios de la vida. Si yo puedo hacer eso, ahí comienza mi teología. Por eso el segundo volumen que estoy escribiendo ahorita, que tendría que haberlo terminado hace un mes, es la doctrina del reconocimiento de Dios. Y el lleva un guión, conocimiento de Dios. O sea, que hay que, por un lado, reconocer, pero a otro lado hay que volver a conocer cómo conocer a Dios. Y estoy hablando de 3 grandes temas. El tema de la creación, el tema del pecado originador, yo le llamo pecado originador en vez de pecado original, y el tema de la Biblia. Esos 3 grandes temas. En el contexto de las Américas, del sur global americano, como yo le llamo. Es en ese contexto que estoy desarrollando. Ahora, yo estoy siendo bien consciente que este es el espacio donde estoy limitando el marco de mi discurso, pero un marco muy abierto que reconoce que no existe tal cosa como el sur global americano sin las conexiones africanas, asiáticas, europeas, y de ahí todas las otras variaciones, esas variaciones vibrantes humanas que existen en ese lugar llamado sur global americano. Entonces, es una respuesta hasta cierto punto que apoya lo todólogo. O sea, mis respetos a Raúl Saldívar, porque él asume una tarea de teología sistemática con lo que tiene en la mano. y vamos, ahora, lo que pasa es que yo argumento que eso está bien como para responder a nuestras tareas inmediatas, pero yo creo que el proceso teológico requiere la construcción, tanto la deconstrucción, o sea, la crítica, pero también la construcción. En ese sentido, tiene que haber una construcción teológica que se da porque la vida es un espacio de construcción. Entonces, en ese sentido, no solo debemos limitarnos a captar ideas, a captar historias, a captar categorías y a definirlas y organizarlas. No, tenemos que producir nuevas. En parte, la teología del Nuevo Mundo es ese intento, esa osadía, ese atrevimiento, esa malcriadeza de decir hay formas teológicas no necesariamente reconocidas, ni necesariamente validadas, ni necesariamente imaginadas y pensadas en el contexto del sur global americano que hay que sencillamente catalogar. Entonces, lo que yo hago en Teología del Nuevo Mundo es más bien crear, espero yo, herramientas para hacer teología, más que proponer una teología ya hecha. Por eso el quehacer teológico del siglo XXI estoy invitando a una tarea. Perfecto, muchas gracias por estas reflexiones y justamente alrededor de este tema del libro de la teología sistemática de Raúl Saldívar y de sus apreciaciones en el capítulo 4 acerca de este libro, ya que estamos aquí en una audiencia sea en formación de teología a nivel de un pregrado, a nivel de maestría, pero todos formándonos en este contexto, tal vez cuáles serían esas invitaciones específicas, esos llamados que podría ser tal vez la sensación que a veces uno como
teólogo latinoamericano puede tener es esa sensación en algunos momentos de ya está hecho, ya la teología sistemática la han hecho otros de una manera muy brillante, entonces, ¿para qué volver a hacer algo cuando de por sí simplemente el mismo hecho de la posición cultural y social que implica estar en Norteamérica o en Europa, de por sí va a hacer que la misma obra, el mismo libro tenga una mayor difusión? Entonces, y ciertas implicaciones en que tal vez, y se puede pensar alguien, ¿para qué volver a escribir algo que ya otro lo escribió quizás mejor de lo que yo lo podría escribir, ¿no? Pero todo esto que estamos reflexionando es en términos quizás que en ocasiones se ha descrito como una teología prestada y pensándolo en términos de ropa, una camisa que no es nuestra, que no es nuestra talla, que no se ajusta a nuestras necesidades. Entonces, de ahí empieza a surgir esa necesidad de que como teólogos estemos confeccionando algo a que sí se ajuste a nuestras realidades sociales y a nuestro contexto. Entonces, ¿cuál sería ese llamado que nos haría esas invitaciones, tanto por el lado de escribir teología, pero por las otras maneras de hacer teología, que presentaría aquí a este grupo que está ahora, pero a la audiencia también que nos escuchará después? Bien, bueno, yo en términos de teología sistemática, como yo creo que bien lo argumenta el libro en este capítulo, de hecho, fue en la FUSBC que escuché una frase que me marcó, que dijo: es muy difícil encontrar una teología más occidentalizada que la teología sistemática. O sea, lo que implica que es una teología de otro lugar. Hasta el momento. ¿Existen teólogos sistemáticos en América Latina? Claro que existen. Por ejemplo, vean aquí nomás. Tengo en mis manos quizás uno de los mejores libros que existen en el tema en general. Alberto Fernando Roldán, Escatología, una visión desde América Latina. Este es un trabajo, o sea, vea el tamaño del libro, y en este tamaño del libro tan pequeño logra sintetizar la historia de lo que podríamos llamar la historia de la construcción de la eclesiología, o sea, y lo hace en tan pequeño, de una manera tan clara, y empieza a generar marcos para la construcción de una eclesiología latinoamericana integral. Entonces, no la construye, sencillamente pone un esbozo. Entonces, pero eso no significa que se ha dado una teología sistemática de la misma manera que se ha proyectado en América, en Europa y en los Estados Unidos más recientemente. Y la razón, en parte, como yo digo, es porque nosotros no somos hijos de ese sistema. Nosotros somos hijos de otros sistemas. Por eso yo hablo, a mi juicio, a mí me surge mejor la palabra teología rizomática que teología sistemática. Si entendemos el rizoma como ese organismo con múltiples troncos, especie de enredadera que cubre territorios inmensos, pero y que aparentemente por fuera están desconectadas, pero por abajo están entrelazadas. Yo pienso que en las Américas, que en el sur global americano, hablar de una teología rizomática con múltiples troncos, con ciertas independencias, pero entrelazados en cierto sentido, es mucho más honesto, y yo diría más realista. En ese sentido, quizás lo que necesitamos es teólogos rizomáticos y no sistemáticos. Yo no creo que eso se ha hecho en otros lugares. En otros lugares, y no se ha hecho en otros lugares tan así, sencillamente porque todavía vivimos en lo que podríamos llamar en una modernidad colonial, en donde este sistema llamada modernidad colonial
acepta ciertos códigos, es como un programa, de nuevo, estoy hablando como una especie de matrix aquí, la matriz, ¿no? Acepta ciertos códigos, los reconoce y otros los desconoce. Y entonces, como dijiste tú, Daniel, si hacer ciertas cosas van a traer prestigio en América, en Europa, y van a traer prestigio sobre todo en los Estados Unidos, pero no necesariamente prestigio en ciertas partes de América Latina, en el Caribe. Yo argumentaría que hay muchos pastores y pastoras y líderes laicos y laicas que en América Latina hacen teología, pero no la registran, porque no existe un interés en que eso sea parte de un libro, ni que sea parte de un archivo que luego va a tener un archivo que va a ser leído por un grupo, un gremio, y que ese gremio va a pertenecer a una escuela de pensamiento, y que esa escuela de pensamiento va a fundar universidades, y esas universidades van a hacer fama, y en fin. Sino que nosotros trabajamos mucho más artesanalmente. Y entonces es donde yo abogo que la forma más natural de teología en América continente es la teología artesanal. Es una construcción que se da por teólogos y teólogas artesanas, y donde el producto se vende y no se repite. Hay veces. Cuando se da muy bien, se vuelve a repetir y se puede masificar. Y tenemos muchas masificaciones en América Latina. De hecho, hay productos artesanales que se han masificado y se han vendido de maneras increíbles a través de grandes megas ministerios que han vendido ciertos productos muy naturales. Hay que ir a esos lugares para poder adquirirlos y consumirlos. O sea, se han insertado en el sistema económico y se han masificado. Pero hay otros, muchos más productos artesanales, teologías artesanales, que se están todavía creando y distribuyendo. Yo pienso que lo que falta son sistemas, de nuevo, sistemas tracking mechanism. Son sistemas que van a lograr registrar y poder mostrar a estas comunidades de artesanos y artesanas, mire, lo que están haciendo es un producto muy parecido. Por lo tanto, puede ser que esté reflejando una región. Por lo tanto, es importante que ustedes se vuelvan en redes. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan aprender los unos de los otros. Por lo tanto, es importante que ustedes, estas técnicas de intercambio, ahora pueden formar escuelas de artesanos. Y es importante que estas escuelas de artesanos puedan generar, ¿verdad?, estas tradiciones. Y estas tradiciones puedan generar, ¿verdad?, productos que van a ser que van a causar cierto sostenimiento para ustedes. Estoy hablando aquí hasta cierto punto de lo que podríamos llamar una economía sostenible, teológica, en donde podemos hablar. El problema es que en América Latina no se nos enseñó a hacer teología en conjunto. Nosotros seguimos haciendo teología individualistas. Y la teología en conjunto. Aquí en los Estados Unidos tengo que admitir, los latinos, como no tenemos una bandera nacional, somos una especie de, vea, el nombre latina, es un nombre que tuvimos que confeccionar para podernos unir, es un nombre pan-étnico, donde entonces aquí hacer teología ha tenido que ser en mucho grado teología en conjunto, porque si no era muy difícil sobrevivir ante, imagínense, lo que llamó José Martí como dicen, el estómago. Estoy adentro del estómago de la bestia. O sea, estamos del monstruo se usa la palabra, ¿no? Entonces, hay una monstruosidad en todos los sentidos de la palabra, de cantidades, de cómo competir haciendo lo nuestro en un lugar donde la producción y la competencia es tenaz en todos los sentidos de la palabra. Entonces, aquí hacer teología de conjunto ha creado tradiciones. Yo pienso que esto se puede aprender un poco. Yo pienso que en América Latina se ha venido dando ciertos, pero ha sido muy polarizado. Por ejemplo,
ahora se están dando en tonos de teologías feministas, teologías indígenas, la teología de la liberación, fue el proyecto de la misión integral de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Han sido espacios, pero han sido proyectos que yo creo que han tenido que luchar en contra de todo lo que es las divisiones de nación-estado, derecha, izquierda, conservador, liberal. O sea, han tenido que luchar en contra de una serie de obstáculos que hasta cierto punto ponen en riesgo la capacidad de poder estar juntos con ideas diferentes, construyendo un tejido que va a tener muchos colores. O sea, Profe, usted lo menciona, perdón. Sí, sí. No, usted lo menciona en su escrito acerca de cómo en Latinoamérica se ha tenido que tratar de desprender del producto europeo o americano mientras se separa también de la política izquierdista, comunista, y Esa ha mientras sido la ahora se está fraternidad luchando. teológica. La fraternidad teológica ha tenido en particular esa tarea. La teología de la liberación ha habido dos grandes productos, o sea, dos grandes en los 70, en los 60 y en los 70 principalmente ha habido dos grandes corrientes y una opacó a la otra. La teología de la liberación, que comienza en el lado protestante también, no solo en el lado católico, Alves y otros más, y de ahí la misión integral. Por razones políticas y económicas, la teología de la liberación va a brillar y la misión integral va a quedar un poco en las sombras, pero todavía sigue hasta hoy, gracias a Dios. Y en la misión integral, la fraternidad teológica, el CLADE, todas esas conferencias, se va a tratar de ubicar como en un discurso que por un lado es muy misional, busca el texto bíblico, busca la misión del texto bíblico en todos los sentidos de la vida. Se va a tratar de desprender de los eurocentrismos y americanocentrismos y al mismo tiempo de las izquierdas populistas que están muy cerca de la teología de la liberación y están queriendo también influenciar la misión integral. Entonces, es ante esas grandes, arisco a esas tres cosas, queriendo hacer sus espacios, es que la misión integral, la fraternidad teológica latinoamericana, va a hacer su discurso. O sea, hay un desmarque muy difícil, es muy difícil hacer teología así. Porque esas son fuerzas poderosísimas. El americanismo como proyecto cultural y religioso de los evangélicos blancos. El eurocentrismo con las tradiciones diciendo Europa es la dueña del cristianismo, de la tradición cristiana. Y la izquierda ideológica populista, que es la que dicen, esta es la única manera fuera de este sistema de opresión. Es muy difícil hacer teología así. Sin embargo, se han logrado hacer cosas. Por ejemplo, Roldán es un ejemplo de ello. Roldán es de la fraternidad teológica y otros más. O sea, ha sido una lucha fuerte, inacabada. Para mí todavía sigue estacionada un poco en los 80 y los 90. Yo soy miembro de la fraternidad teológica y me veo como parte de ese repensar, ese reexistir, ese descolonizar dentro de esa esfera de los quehaceres teológicos. No sé, Nancy, si me estoy dando a explicar, y no sé si tienes otra pregunta al respecto. No, sí, precisamente que es muy complicado hacer teología desde ese marco porque estás más resistiéndote que construyendo. Exactamente. Estás más ante la resistencia. Exactamente. Y creo que es todo un logro para los que lo están logrando y es el reto también pues para nosotros los que estamos intentando dar respuestas a nuestros contextos. Pero sí, ahorita cuando hablaba de la teología rizomática, me acuerdo que en una de sus clases usted nos dejó una lectura de Boaventura de Sousa Santos que hablaba Exactamente. y no recuerdo el nombre concreto de cómo él llama a esos grupos pequeños que prácticamente lo que hacen es hacer preguntas, no dar respuestas. Y me llamó mucho la atención, pero él habla de intelectuales de vanguardia, de retaguardia.
en donde, tú sabes, él está tratando de trabajar con el concepto de Gramsci, el italiano comunista, ideólogo, que hablaba de los intelectuales orgánicos. Son los que están en medio de las estructuras y en medio de las masas de los pueblos y son los que interpretan y los que están en esas coyunturas. Él evita eso y dice que hay otros tipos de intelectuales que se necesitan el día de hoy. Los intelectuales de vanguardia, que somos nosotros los profesores, los que estamos creando y diseñando esto, pero con muy poco arraigo y práctica en los movimientos sociales. Y él habla de los movimientos sociales y cómo esos movimientos sociales están organizándose aún sin esa intelectualidad de vanguardia, pero igual se ha creado lo que podríamos llamar suficiente coherencia y suficiente organización y suficiente pensamiento como para poder avanzar, resistir, ser resilientes. Y él habla del nacimiento de los teólogos de retaguardia, de los intelectuales de retaguardia, que son esos que tienen el suficiente conocimiento, la suficiente conciencia y el suficiente compromiso como para alar comunidades enteras hacia cierta dirección. Entonces, él dice que necesitan más de esos líderes de vanguardia. Eso es lo que yo llamaría los teólogos artesanales, que están trabajando en las trincheras, pastores con teologías artesanales, que están trabajando en las trincheras, que esos activistas con teología artesanal, que están trabajando en favor del ambiente, no con un concepto ideológico de izquierda, sino con un contenido cristiano que miran muy misional y que buscan darle podríamos decir, un sello mucho más bíblico, mucho más cristiano, quizás de periferia, pero no perdiendo ese rumbo del reino de Dios, que es importante el concepto, reino de Dios, reinado de Dios. En ese sentido, a mí creo que la comunidad para mí es una alianza indestructible, invencible que tiene que haber entre los intelectuales de vanguardia y los intelectuales de retaguardia, donde ambos tienden a aprender el uno del otro. Bueno, agradecemos este tiempo que nos ha ofrecido el profesor Oscar García Johnson. No sé si alguien más tiene tal vez alguna pregunta para finalizar, que lo haga saber de pronto levantando su mano o habilitando su micrófono. Listo, si no tenemos más preguntas, entonces muchas gracias. Esperamos más adelante a tenerlo nuevamente con nosotros y seguir profundizando en algunos capítulos de este libro, ya el nuevo volumen también que viene en camino, y poder seguir aterrizando a nuestros contextos puntuales estas implicaciones de esas reflexiones teológicas, porque es un poco el objetivo del grupo, analizar nuestras propias agendas personales, ministeriales, incluso académicas, y empezar a extraer de aquí intereses para investigación, para nuestros ensayos, y luego también para, por supuesto, nuestros sermones, nuestras reflexiones en la iglesia, y empezar a compartir esto para hacer una teología que sí se ajuste a las necesidades de nuestro contexto y que responda también a esas problemáticas. Entonces, muchas gracias por todas sus contribuciones con estos aportes, con sus reflexiones, con sus respuestas, y bueno, esperamos volver a tenerlo con nosotros más adelante. Muchas gracias, profe Oscar Gracias. García. Mira, quisiera aprovechar para hacer una petición, porque para mí sería importante que este grupo, puedan abrirlo a cualquier persona que ustedes consideren importante, pudiera reaccionar a este nuevo, hay toda una parte que viene en el segundo volumen, que es sola lectio scriptura. Yo estoy argumentando que en las Américas, lo que nosotros llamamos Biblia, son realmente lecturas bíblicas, que están bien ubicadas
en ciertos espacios y estoy dando todo un muestrario de espacios. Y me gustaría escucharlos a ustedes porque el tema de la Biblia es un tema candente. A mí me gustaría volverlos a contactar en algún momento, que leyeran esto y que reaccionaran, que reaccionaran en términos de retroalimentación, que pudiera yo venir y yo se los doy con anticipación, no sé, quizás unas 3, 4 semanas, 5 semanas, no sé cuánto de anticipación, y que ustedes puedan leer. Son como alrededor de 100 páginas, o sea que esa sección salió grande, pero es un tema grandísimo, seminal, la Biblia en el sur global americano. O sea, es un tema que yo creo que no me acuerdo de que haya un libro que tenga todo lo que voy a incluir yo, y si hay, quisiera saber dónde está, porque no lo he podido encontrar. Entonces, en ese sentido me gustaría escuchar de ustedes, por su generación, por dónde ustedes están conectados, cómo ustedes representan estos grupos. Me gustaría realmente escuchar su voz, y si hay retroalimentaciones que yo tengo que tomar en cuenta antes de mandarlo a la publicadora, sería excelente para mí. Claro que sí, sería un gusto para nosotros. Estaremos expectantes. Puede contactarnos ahí por correo electrónico, nos hace llegar la información, estas páginas, y las compartimos con el grupo y agendamos la ponencia, porque sería para nosotros un privilegio hacer parte de retroalimentar este escrito que usted está haciendo, y justamente en esa comunidad de la que usted nos hablaba, estar entonces como teólogos latinoamericanos juntos contribuyendo en Exactamente. estos procesos. Teólogos de Entonces, conjunto. estaremos atentos, claro que sí. Muchísimas gracias, profe Oscar García Johnson, y gracias a todos los que se han conectado para acompañarnos en esta sesión. Fue un gusto. Abrazos. Muchas Bendiciones para gracias. Feliz todos. tarde. Chao. Gracias a todos, gracias, profe. Hasta luego. También, chao. Adiós.